Bé, benvolguts un altre cop a aquesta segona edició de Gastromar. Canviem de terç i també canviem de cares. De fet, estem parlant de mar, estem parlant de pescadors i hem parlat molt de peixos, però ens falta un tema important a parlar i que té molta rellevància i molta importància dins de l'àmbit marítim i sobretot dins del mar, com són les algues. I em permetreu que canvi d'idioma perquè ens acompanya, me acompaña justo a mi lado, al Antonio Muiños, que es experto en algas, ¿no? De hecho, hace más de 20 años que estáis trabajando con las algas. Y de hecho, ¿no? Vuestra empresa, Porto Muiños, que seguramente conoce, ¿no? Mucha de la gente, sobre todo el sector restauración y cada vez más consumidores, ¿no? Nos estamos acercando a consumidores, pero me gustaría primero de todo que nos explicases un poco qué hacéis allí en Galicia, ¿no? Hemos cambiado de mar, ¿no? Hablamos del Mediterráneo hasta ahora y nos desplazamos a Galicia, ¿no? a este mar más del norte, y me gustaría que me explicaseis un poco, para que la gente también os conozca, qué es Porto Muiños, ¿no? Y qué hacéis y cómo salió esta iniciativa, esta empresa tan pionera. Bueno, antes de nada, dar las gracias por la ocasión de invitarme a este congreso. La verdad es que es un placer compartir y el mundo de las algas pues se está haciendo una cultura entre todos, gracias a la aportación de grandes cocineros, gracias a la aportación de la cocina, de la ama de casa y de congresos como estos que han ayudado a difundir el uso de las algas en una gastronomía popular, ¿no? Cuando nosotros empezamos en el mundo de las algas, todo el mundo pensaba algas, cocina asiática. Entonces, de hecho, todo el mundo decía, venderéis cantidad de algas para Japón, ¿no? Y nadie nos compraba, ¿no? Nosotros, Porto Muiños es una empresa familiar que empieza con un proyecto de Rosa, que es mi mujer y la que tiene los pies en el suelo, quizás la más importante en el proyecto. Y vamos trabajando los fines de semana con la universidad, con centros de investigación, aprendiendo cómo se da cada tipo de alga, cómo hay que recoger. Y poco a poco el proyecto, que empecé hace 25 años apenas vendiendo 100 kilos al año, ni siquiera, durante 2-3 años ahí estábamos en ese índice, y poco a poco aprendemos cómo recolectar en el medio, cómo se da cada tipo de alga, en qué época, entre todos, para qué sirve, y hoy en día pues estamos en 400 toneladas al año y siendo empresa tractor también del sector. Tú decías, ¿no? Que sobre todo empezasteis en el ámbito de restauración, ¿no? Creando este ecosistema. Antes me contabas este ecosistema Porto Muiños, que no solo sois vosotros, sino que al final es un ecosistema de varios agentes, ¿no? Que os han ayudado o nos han ayudado a conocer un poco más las algas. Sí, entre todos hemos hecho una cultura de recolección y de uso en gastronomía, de conservación y de tal. Por ejemplo, cuando ibas a la universidad y decías qué tipo de algas se podía recolectar, ellos no sabían. ¿En qué época había que recolectar? Tampoco. Yo me acuerdo ir al mar en una época a recolectar una especie, porque hay especies de algas que son de invierno, de primavera, de verano, y especies perennes. Y tengo ido al mar buscar especies fuera de época y me desilusionaba. Decía, es que no hay, ¿no? Es que fui cuando no había, ¿sabes? Entonces, entre todos hemos una parte biológica que se ha aprendido con los centros científicos, y el mundo de la cocina que ha aportado, esta alga va bien en esta armonía, esta casa muy bien con los huevos, estaba muy bien en este punto, esta es carnosa, y se fue haciendo esta cultura que nosotros cada vez estudiábamos también cada especie, cómo recolectarla, ver si al año que viene pues seguía sosteniéndose. Y la verdad es que bueno, pues todo ayudó, ¿no? Y Galicia en sí, con el tema de costa, de las rías y tal, pues también ayuda, porque ahí tenemos en torno a 600 variedades de algas, ¿no? Y recolectamos solamente 32, ¿no? Y es que el tipo de costa que sea dentro de la ría, que sea más expuesta, que sea a mar afuera, hace que haya un tipo de algas incluso que crezcan a distinta profundidad, ¿no? Por eso esta gran diversidad también por la región en donde vivimos. Esto lo hablaremos después cuando pasemos en cocina, ¿no? De la diversidad de algas, tanto en el medio, ¿no? Sino también en estas características que nos aportan las algas, que nos dan esa versatilidad en cocina. Pero hablaremos de esto después, ¿no? Con un poco el bodegón y manipulando las algas, que al final es como se aprende, sobre todo conociéndolas. Pero realmente
al final es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Si no tenemos cultura de consumir algas, no introduciremos las algas dentro de nuestra alimentación. Entonces, ¿no? Es esa idea de divulgación, de cada vez más, ¿no? Irnos acercando al consumidor. Sí, yo por ejemplo en la sesión de hoy veo que mucha gente pues utiliza fondos, fumets que se hacen pues con espinas de pescado y tal, y a veces echo de menos que la gente aportara un poquitín de algas, ¿no? Porque realmente hay algas que son muy interesantes en cuanto a aportación de sabores y que de hecho no hay que olvidar que forman parte de la cadena trófica al principio de todo, es decir, los peces muchas veces o los moluscos tienen el sabor que tienen porque dependen del alga que se alimentan. Sí, esto es muy interesante también, lo hablaremos después, ¿no? Y tú lo hablabas ahora de la cadena trófica, son la base al final de la cadena trófica, ¿no? De este ecosistema marino. Déjame preguntarte, ¿cómo está afectando a nivel de sostenibilidad, ¿no? Tenemos muchos cambios ahora, cambio climático, ¿no? Nivel de temperatura, también subidas y bajadas de mareas. ¿Cómo está afectando el cambio climático a estas especies que quizás son bastante más vulnerables, ¿no? Sí, hace varios años que venimos observando que el cambio climático está afectando en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, por un lado, hay especies que tienen que en un momento determinado maduran, se reproducen por esporas, estas esporas se fijan en el medio natural y empiezan a crecer. Hay que pensar en un alga, por ejemplo, que espora en el mes de junio, julio, agosto, necesita un tiempo para crecer y para sujetarse, y cuando vienen los temporales esa alga es muy pequeña, pues realmente no la levantan los temporales, pero si con el cambio climático es por antes de tiempo, cuando vienen los temporales puede tener 1 metro y podría ser arrancada. Por eso nosotros cuando vamos al mar nunca podemos decir aquí tenemos este tipo de alga o este otro, sino que siempre ponemos que trabajamos al ritmo que nos marca el mar. En Galicia hay temporales, llevamos ahora 1 mes y medio sin apenas trabajar, ¿no? Porque había olas de 4, 6, 8 metros y es difícil, no las ves, es imposible. Entonces, claro, el cambio climático nos afecta por esa parte y por otra parte está trayendo, sobre todo, bancos de peces que allí se llaman sabogas y que los primeros 10 metros de columna de agua, que tenemos una temperatura un poquitín más alta, come todas las algas, pero es que las come totalmente. De hecho, hay varios proyectos de recuperación, por ejemplo, en la zona de las Islas Cis, que ahora hay un proyecto de recuperación de kombu, por ejemplo, porque los peces vienen y se las comen, ¿no? Y esto es debido al cambio climático, cambio también. Climático. Hay más plagas o hay más cantidad de estos peces. Claro, este tipo de pez que allí no se utiliza comercialmente, con lo cual no tiene, por alguna manera no tiene pesca, pues cada vez hay más. Y de hecho, pues bueno, se mete dentro de las rías y lo ves perfectamente porque trabaja en los primeros 10 metros. Es decir, nosotros ahora, bueno, pues si veis, hay un vídeo que se llama Portomuños 360, se lo ponéis Portomuños 360 y le dais en YouTube, ponéis si es 360 y entonces podéis ver, giráis para todos los lados, estáis debajo del agua, cómo recolectamos. Si veis cómo los buzos bajan, vamos cogiendo algas, se van cogiendo el kombu, por ejemplo, a mano, porque también el kombu hace sombra, es como un bosque debajo del agua y hace sombra y debajo de él nacen otras algas rojas y a su vez debajo de él se ponen puestas de peces, se alimentan los erizos. Bueno, esto forma parte de toda la sostenibilidad. Entonces tú vas recolectando, pero no vas intercambiando, no cambias en ningún momento la luz que va a ese suelo, ¿no? Pues en los primeros 10 metros de agua podríamos mandaros fotos en donde se ve que los peces vienen, comen todo, y todo lo que está abajo se muere. Es como si hubiera un incendio en este bosque de kombu, pero es tal cual. Tú ves un incendio aquí cuando arde un monte y veis estas zonas de rocas, cómo los comen los peces y todo está muerto. Pero impacta, ¿eh? O sea, nosotros que estamos acostumbrados a ir al mar, cuando encontramos una zona de estas que estás buceando, te quedas como un rato impactado, ¿no? Y es porque, bueno, los peces no han guardado esa sostenibilidad, ¿no? ¿No? Decías, hay un desequilibrio y por lo tanto claro, todo el ecosistema está afectado, ¿no? Por una cosa muy en concreto, cómo hay ese desequilibrio. Hablabas de diversidad antes, quizás esa diversidad y esa riqueza de algas a veces para el consumidor también es como un freno, ¿no? A veces nos pasa que no tenemos conocimiento sobre el uso, sobre lo que nos aporta, ¿no? La textura que tiene o el sabor, y puede ser un freno, ¿no? A nivel de diversidad hay mucha, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificar estas, ¿no? las algas?
Bueno, realmente a nivel de, es lo que tú dices, hay tanta variedad de algas y de diferentes texturas, aromas y sabores que creo que llegar al público con un conocimiento de qué hacer con cada alga, es decir, de hecho hoy en día, incluso aquí que vivimos todos del mar, le preguntamos a la gente qué algas come o qué algas conoce y seguramente la mayor parte dirá el nori, seguramente, ¿no? En el público en general es lo que nos está pasando cuando vamos a dar una charla, ¿no? Y lo que vemos es que también hemos hablado de tantas variedades que a veces la gente no sabe cómo interpretar. Por eso lo ideal es hacer una cultura, seguir trabajando en la cultura, pero ya pasito a pasito, ¿no? Para que la gente cuando hable de algas no empiece a hablar de algas, sino que hable de lechuga de mar, de espagueti de mar, de wakame, de tal, porque cuando hablas con alguien de setas, todo el mundo te habla de robello, de la rúsula, hay otra cultura, ¿no? En las algas nos falta esta cultura, ¿no? Y lo percibimos en general, ¿eh? O sea, damos charlas en Sudamérica, hemos viajado a Asia y conocen las que dominan de alguna manera, pero las que no dominan están como extraños. En Sudamérica el cochayuyo pues lo utilizaban en Chile y tal, y fuimos a dar varias charlas y cocinamos con algas y cuando cogimos lechuga de mar nos miraban como ¿qué vais a hacer? ¿No? Y al final dijimos ¿qué plato tenéis típico? Una empanadilla. Bueno, pues cocinamos empanadillas con peixe, con cebolla, con lechuga de mar y wakame, y al año siguiente había 100 y pico cocineros cocinando con algas. Sí, sí, es conocer, ¿no?, el producto, pero también la cultura y ver cómo lo integramos dentro de nuestra cultura gastronómica. Muy interesante lo que has dicho antes al principio también, ¿no? Y ahora, ¿qué conocemos, ¿no? ¿Qué conoce el consumidor? Nori, wakame, ¿no? Ingredientes o algas principalmente que nos vienen de cultura principalmente asiática, japonesa, ¿no? Y es por eso que poco a poco tenemos que ir incorporando, no hace falta, ¿no? Sabemos que hay mucha diversidad, pero poco a poco ir conociendo cada una de estas algas. Yo creo que podemos ir a cocina, que nos está esperando Marc Puigpey, que es el responsable de cocina de Alicia, y así, ¿no?, in situ, ver las algas y ver cómo las aplicamos en cocina. Si te parece, vamos para allí, que ya nos está esperando Marc. Exacte, el Marc aquí a peu de fogons, mentre arriben l'Adriana i l'Antonio de Puerto Muñoz. Què tal, Antonio? Hola. Un saludo. Marc, xef executiu d'Alicia, també forma part d'aquest equip que entre investigació, cuina i territori treballen des de la Fundació Alicia perquè tinguem unes jornades com aquestes. Per tant, ara sí que tenim l'Antonio amb les algues i tota aquesta cultura espectacular i fantàstica, l'Adriana com a investigadora i el xef, que és el Marc. L'equip està al complet. Todo vuestro. Marc i Marc. Bueno, de hecho, con Antonio nos conocíamos antes, pero sí que es verdad que en los últimos meses hemos trabajado con él de la mano para, ¿no?, lo que decíamos antes, acercar, ¿no?, estas algas. Tendríamos muchísimas más ahora, ¿no?, a nivel de temporada, pero conocer un poco las algas, conocerlas a nivel de sabor que nos aportan, a nivel de textura, básicamente para después tener este conocimiento y introducirlo dentro de cocina, ¿no? Cuando más conocimiento tienes, al final es cuando más capacidad tienes de incorporarlas dentro de la alimentación. Es perderles el miedo a conocerlas, perderles el miedo a cocinarlas, ¿no? Y creo que de eso se me oye bien, ¿no? Y creo que de esto se trata, ¿no? De hecho, perder el miedo pasa por yo creo que tres fases muy sencillas. Una, conocerlas, explorarlas, saber el qué, de dónde salen, etcétera, etcétera. Hoy en día se puede consultar en online y en libros muy buenos que hay acerca de las algas, de la cocina de las algas, y otra opción es llamar a Antonio. O sea, tenéis dos maneras de poder saber ¿no?, qué llevan estos productos, ¿no?, qué repercuten, etcétera, etcétera. La otra cosa también sería probarlas, tal cual, está clarísimo que hay que perder el miedo a probarlas y a decir, ¿no? Y el tercero sería ya empezar a combinarlas, incluso de una manera más intuitiva, ¿no? Pero empezar a saber que las algas por sí solo tienen un gusto, una textura determinada, pero que sí, evidentemente, cuando la ampliamos en combinación con otros ingredientes, que son muchísimos los que llegan a combinar con las algas, pues nos da un abanico de posibilidades tremendo. Por tanto, conocer la organoléptica, ¿no?, de las propias algas,
te lo estoy explicando a ti, Antonio, como si no lo supieses nunca esto. No, pero, ya. pero no, un poco del gusto, el sabor que aportan, que es lo más importante, la textura, el color e incluso la forma nos pueden ayudar a hacer diferentes opciones en la cocina, y también el comportamiento, ¿no? La manera de cocinarlas. Y añado la última, la dosificación también creo que es importante a la hora de poder, ¿no? de poder conjugar un poco con los diferentes ingredientes. Sí. Bueno, Antonio nos ha traído un poco de muestra de algunas de las algas que quizás a consumidor, ¿no? y a la gente le puede sonar más, ¿no? Desde la lechuga de mar, la codium, ¿no? La wakame, el kombu, etcétera, todas, ¿no? Diferentes colores, diferentes formas, que es también esta diversidad que, ¿no? nos da un abanico de posibilidades. Y también, ¿no? el vínculo que tienen, que esto es muy interesante, su forma, ¿no? su textura, que sea más fibrosa o menos, nos habla de su hábitat también. Sí, justamente. Sí, por ejemplo, la lechuga, que esta da muchísimo juego, es muy plástica, se la veis, y realmente seguramente que en algunos programas de televisión estáis viendo cómo los mariscadores, pues la zona de las almejas se llena de lechuga y tienen que limpiarla para que realmente no ahogue el marisco, ¿no? Y esta, en cambio, las almejas tienen un sabor especial en la época que espora la lechuga, ¿no? Pero es un alga que, por ejemplo, para hacer un arroz, por ejemplo, al horno, al sal, si envolvemos en lechuga el peixe y lo volvemos en sal, lo metemos al horno, cuando sale tiene un aroma como si vas a una panadería, te traslada al mar rápidamente, ¿no? Ya te digo, traje distintas especies. Esta, por ejemplo, aguanta agua dulce, por eso es muy plástica, muy tal. Tenemos aquí la laurencia, que tiene un toque a trufa. Y esta, por ejemplo, se cría al lado del percebe, justamente al lado del percebe. Y esto hace, ¿no? también que tenga ese gusto intenso. Que no te recuerde al percebe, ¿no? Cuando es un te lo alga, comes. por ejemplo, de invierno, que no se da tal. Esto, por ejemplo, el codium, esto, por ejemplo, probarlo así sería una manera, y si lo llegas a cortar a 1 milímetro, haces un caviar que se mete en boca y la gente se lo prueba, simplemente ya se traslada a un bocado de mar, ¿no? Cortado a 1 milímetro simplemente, ¿no? Pues esto para hacer una mayonesa, da mucho juego en croquetas, en arroces, en salsas. Sí, es un alga de las más utilizadas. Y también la dosificación, que linkando ahora cosas, la dosificación que hablaba Marc antes, ¿no? Y también tú como condimento, al final, algas muy potentes de sabor, a la hora de aplicar en cocina, poca cantidad, y esta cantidad nos ayuda hasta realzar los sabores del producto con los que estamos combinando, ¿no? Si te parece... De hecho, era la primera elaboración que queríamos hacer, ¿no? Utilizar las algas como potenciador de sabor, ¿no? Como elemento que nos va a dar esta fuerza marina. Vale, evidentemente hay muchas que lo aportan, y podrías decir ya más variedades, pero evidentemente vamos a trabajar el kombu, ¿no? Que es una de las algas, posiblemente las más conocidas, incluso seguramente por la cultura asiática que nos ha hecho, llevado, ¿no? a hacer estos caldos, ¿no? diferentes. No sé si la gente está habituada o reconoce, ¿no? el alga kombu en su forma habitual, ¿eh? O sea... Es pequeña esta. Es pequeñita, pero ¿no? Esta crece al revés, ¿no? Al final aquí está al revés, ¿no? Digamos. Sí, porque aquí tiene un tallo, y de hecho este tallo es perenne, que dura varios años, ¿no? Entonces, cuando vienen los temporales y el alga, por ejemplo, a final de verano está muy madura, el kombu, los temporales arrancan las hojas y las echan a la arena. Pero el tallo dura varios años, con lo cual cuando recolectamos debemos de preservar, de dejar el tallo y hacer una recolección casi como del medio natural, ¿no? O sea, nosotros en el mundo de las algas siempre decimos que tenemos muchos mensajes en la empresa, y uno es soñar que la gente pues consuma algas, que tenga en su despensa algas. Otra es soñar un poco de que el tema un poco el equilibrio del mar. El mar siempre es equilibrio, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El trabajar un poco en sintonía con el mar y aprender sobre todo del mar, ¿no? Mira, un ejemplo muy sencillo, pero bueno, lo creía también muy interesante el hecho del uso del alga como potenciador, que es utilizarlo en una de las famosas elaboraciones que se enseñan en el primer curso, en el primer mes y de los primeros días en una escuela de cocina, como son los bouquets garnis, ¿no? Los ramilletes aromáticos, donde también puede tener protagonismo el alga, ¿no? En este caso he hecho un alga, en este caso la kombu, ¿vale? He utilizado la kombu seca. Si hiciésemos ramilletes de hierbas aromáticas con otras hierbas aromáticas, laurel, etcétera, etcétera, la misma kombu seca, podríamos hacer diferentes combinaciones para disponer y para poner en los guisos, en los caldos, en las salsas que nosotros queramos. Si no, podríamos incluso poner un poco de agua para que pierda un poco la humedad, ¿no?
que conserve las propiedades como seca y evidentemente pues hacer mi pequeño bocadillo, como se ha hecho toda la vida, ¿no?, en la cocina, como para poner este elemento, ¿no?, que nos aporta los elementos aromáticos dentro, para poner, pues no sé, en infusión perfectamente, en este caso en un caldo de verduras, que nos dará este umami, ¿no?, nos dará esta potencia de sabor. Esta es una elaboración muy sencilla. Me quedo así, después la aprovecharemos, este caldo lo aprovecharemos para otro plato que queremos comentar ahora después. Además, ya nos va bien, ¿no?, la kombu, usarla como condimento, como potenciador de sabor por su cantidad de glutamato que tiene, pero además el alga kombu al final en sí, ¿no?, por sus cantidades de yodo, se tendría que no que consumir, que de hecho no se consume tal cual, sino que se consume su caldo o su infusión, ¿no? Sí, porque tiene mucho yodo realmente. Entonces, es la apropiada, como dice Mar, para hacer un fondo. Lo curioso es que el fondo, si haces un fondo, por ejemplo, nosotros en Galicia cada vez tenemos unas verduras y unas algas. Si hacemos un fumet y con ese fumet cocinamos, ¿no? Si vas dejando más tiempo o menos tiempo el kombu, vas a tener un fumet distinto. Claro. Y si vas añadiendo distinto algas, también puedes tener un fumet totalmente diferente. Si añades inclusive una hoja muy pequeñita da un toque a trufa. Si hacemos un fumet solamente de fucus, tiene un toque a centolla. Esto os traslada a la centolla tal cual. Esto es los que hacen trampa. Y si lo dejamos más tiempo, pasa a pulpo. O sea, bueno, al final todos estos sabores son muy interesantes. Y también, ¿no?, hablando del kombu, el formato que tienen. Si es fresco, si es deshidratado, si es en salazón, los matices gustativos serán totalmente diferentes. No solo en tiempo, sino también en formato. Sí, no, y lo que has dicho, Antonio, es muy importante de cara al cocinero, a la persona que estamos trabajando, ¿no?, que el producto que lo estamos comentando a lo largo de la sesión. Yo he comentado el tema de la dosificación, que creo es importante, ¿no? Una mayor cantidad o una menor cantidad puede afectar directamente el resultado del plato. Y una tercera cosa a tener en cuenta, que es lo que comentas tú, que es un poco la dosificación en los tiempos o la dosificación en los procesos que yo le voy a hacer a estas algas, porque también puede variar de una manera o de otra, que tú hayas visto que esta alga en un proceso de tiempo prolongado tiene gusto a centolla, es porque has probado diferentes tiempos. ¿Es así o no? Sí, sí. No, es que las algas van soltando. Realmente el utilizarlas en seco es lo ideal para hacer los fondos, porque van soltando, pero todas las algas van soltando en principio antioxidantes, después distinto tipo de composiciones, alginatos, fucoidanos, y nos dan esos sabores, ¿no? En el caso del fucus, como tiene estas vejigas que están llenas de fucoidanos, es un poco, estas vejigas es la aportación, que de hecho en el medio natural lo que hacen es una función de darle flotabilidad al alga. Cuando sube la marea están flotando y así no se apelmazan y pueden tener una consistencia. Todas tienen su función. Bueno, oye, hemos hablado del alga como potenciador, aunque podríamos estar y haciendo muchos tipos de ejemplos. Vamos a hacer elaboraciones frías, una de las grandes, ¿no?, que se llaman ya más las verduras del mar. Parece que podamos hacer una ensalada. Pues sí, se puede hacer una ensalada. Y ahora, si me permites, vamos a hacer una ensalada muy típica catalana, muy típica de invierno, como es un cható, ¿no?, donde evidentemente es una ensalada de escarola con romesco, etcétera, etcétera, algunas verduras de esta época, como son las habas y las alcachofas. La tradicional lleva bacalao, la tradicional hay que le pone anchoa, hay que le pone atún. Nosotros nos vamos a ahorrar todo esto, sino que vamos a potenciar este gusto, ¿no?, este gusto a yodo, este gusto a pescado, pues con dos algas más que podemos incorporar tanto a nivel de textura, como yo creo que podríamos poner cualquiera, si no me dices lo contrario, pero que una lechuga de mar mismo, pues nos puede aportar también este color verde, un poco cortada, mezclada con esta escarola, ¿vale? Y podríamos también poner un poco de codium, que nos va a dar también esta potencia, que nos va a recordar pues también un poco el salazón que lleva la ensalada tradicional. Lo voy haciendo así. Las algas también lo que nos dan es una riqueza cromática, ¿no?, de colores y de texturas también muy interesante para añadir a los platos, ¿no? Además de la dosificación, evidentemente el codium seguramente con menos cantidad, porque, ¿no?, es muy potente de sabor, muy intenso y tiene mucha sal, además de todos los matices, ¿no?, que tiene. Es muy interesante. Y también es muy interesante acercarnos al consumidor a través de elaboraciones que le son reconocibles, ¿no? No hacemos una elaboración con algas, un producto, no mezclamos un producto nuevo con una elaboración nueva, sino que lo que hacemos es una elaboración reconocida para introducir poco a poco y habituar el paladar, ¿no?, y darle todo este conocimiento a quien se lo va a comer. Sí, esa realmente es la aportación importante, es introducirles en la gastronomía popular de cada zona y ver qué tipo de algas
en qué momento, ¿no? Hay algas como estas, como el fucus, que es muy buena para hacer un fondo, pero en textura en boca no es agradable, ¿no? Y que tenemos algas como el espagueti de mar, que apenas te aportan sabores a mar, y como decía Mar, por ejemplo, el codium, que es un sabor totalmente marino y muy potente, ¿no? Y el wakame, que como dijiste antes, igual que el kombu, es también muy potenciador. En el caso del wakame, pues es igual, tiene un nervio central que habría que separar y tiene una hoja, con lo cual es que es totalmente distinto, ¿no? Habría que sacarle de aquí un poco de alguna manera el wakame es interesante también la forma que tienen en la base, ¿no? Que también se usa de hecho, mira, el wakame cómo se pelaría, bueno, y se va separando, ¿no? Y la base, esto es el rizoide, que esto te marca, esto de aquí, estas ondas, el wakame tiene unas ondas para realmente como para nadar, por así decir, con las corrientes, tiene un nervio que la aguanta y toda la hoja tal. Estas hojas de aquí son las que marcan el crecimiento y cuando termina de crecer hace rizoide, que es por donde va a soltar la espora. Vale. Y este rizoide es una gelatina que, como tú dices, para cocina sería totalmente distinto al resto de lo que es el wakame. De hecho, muchos carragenatos, ¿no? Muchos texturizantes, gelificantes provienen de las algas, ¿no? De algunas tienen más cantidad o menos cantidad, pero la mayoría provienen de las algas. Muy interesante. Por ejemplo, en el caso del wakame, si fuera fresca o en salazón, habría que pegarle un escaldado para que sea más agradable, quizás en boca, a la hora de preparar un plato medio crudo. Y el kombu, en cambio, como tú decías, más bien para potenciar, pues si no es demasiado en boca, demasiado fuerte, ¿no? Y el wakame también nos pasa como el kombu, que puedes cortar y vuelve, ¿no?, a crecer. En el caso de wakame, por una normativa que hay, se considera invasora, con lo cual te obligan a pegar un corte abajo del rizoide. Bueno, realmente lo teníamos que dar aquí, pero bueno, la normativa te obliga, como consideran algo invasora, obligan a que recolectes abajo de la zona de reproducción. Perfecto. Bueno, pues tenemos elaboraciones frías, ¿no? ¿Tenemos alguna más de...? De fría tenemos otra que van a hacer una crema. Hemos hecho aquí una hermandad entre las algas gallegas y la ensalada de aquí, ¿vale? Que creo que combina muy bien también a nivel de producto. Evidentemente, aunque no es del todo importante el tema del color y de la forma, pero también ayudan un poco, pero sobre todo también a nivel marino y a nivel de este gusto que buscamos un poco en sustitución del bacalao o de la anchoa o del atún que se le ponga, ¿vale? La segunda elaboración vamos a hacer una crema, en este caso es una crema que he triturado, una crema de garbanzos. Aquí, ¿qué algas crees tú que podríamos poner aquí para dar un poco? No le he puesto nada de sal, esto es importante, que también queríamos comentar un poco, ¿vale? Para poner aquí alguna alga, triturarla todo, darle este aporte salino, y este aporte. Estos son garbanzos, un poco de cebolla y agua triturado, tal cual. Bueno, en las cremas funciona muy bien el codium, si quieres trasladar al sabor a mar. Si no, el wakame pues te queda un poco neutro, y te mantiene el sabor de... Pasa que el wakame debíamos de escaldar un ratín para incorporar. De hecho, ahora me ha venido a la mente una curiosidad, una evidencia al final, hablando de legumbres y hablando de kombu, wakame. De hecho, hay evidencias que ayudan a cocer más rápido y que no sea tan pellejona, ¿no?, vamos a decirlo así, la fibra de la legumbre. Sí, porque sueltan alginato y esos alginatos favorecen las cocciones de garbanzos, de legumbres. De hecho, cada vez más hay quien no, cuando cuece la gente en casa, que la gente no cuece tanto, ¿no?, en casa, sino que cuecen legumbres las conserveras, pero sí que es verdad que echarle un trozo de kombu, echarle un trozo de wakame, ¿no?, ayudará a tener una textura, el garbanzo o la legumbre. Sí, pues suelta alginatos y favorece toda la cocción y de alguna manera, pues ya te digo, ayuda a que no sean tan duras, vamos. Incluso acorta el tiempo de cocción. Exacto. Yo para poner la crema había pensado kombu de azúcar, porque nos va a permitir también hablar de otro formato, ¿no? Como puedes, si lo quieres comentar tú, estas llevan sal, ¿no? ¿Esto por qué, en este caso, Antonio? Esta es una manera de conservar. Las algas, como os comenté antes, hay algas de temporada y hay algas, por ejemplo, perennes de todo el año, ¿no? Entonces el kombu de azúcar es un alga que vamos, realmente la cultivamos. Y ahora estamos para recolectarla, ¿no? Llega a alcanzar los 2,5 metros. Esta la recolectamos hace un mes. El mes que viene recolectamos todo el cultivo. Las algas para crecer
absorben luz y bueno, la luz hace que ellos absorban los nutrientes, con lo cual ahora a medida que los días son más largos crecen a una velocidad que en el caso de alguna especie pueden ser a la semana 20 centímetros, ¿no? Entonces estas son de cultivo, se recolectan, es un alga muy interesante porque en el medio natural está sobre zonas de arena para que le dé un masaje cuando viene el mar, que le dé un masaje y que no cree epifitos, pero en cultivo sale muy limpia y hay que recortarla en este momento, y es un alga pues muy acertada también porque es un alga muy suave en sabor, se utiliza incluso para hacer rollitos de primavera, es una textura agradable, sí. Y está conservada en sal. Vosotros simplemente para desalarla es pasarle 3 aguas y automáticamente queda como fresca, ¿no? Entonces es una forma de que algunas especies te permiten conservar en salazón aparte de deshidratado, ¿no? Y hay algunas especies que en salazón, por experiencia, se conservan mejor las características, ¿no? El frescor del alga fresca que no en deshidratado. Entonces también, ¿no? Es entender qué formato según la elaboración que vayamos a hacer. Y tenemos la posibilidad de tener un alga como fresca durante la mayor parte del año, ¿no? Si os repetís, trituro el alga, en este caso no sé si lo has dicho, las que van en sal, ¿no? Se las hemos lavado bien con agua mineral, tal cual, ya se pueden usar listo para sentencia. Mirar un poco que tengan punto de sal, que no tengan punto de sal y ya está. Exactamente. Es importante en el tema de salazón no dejarlas mucho tiempo en agua dulce, porque si no el agua dulce penetra y rompe células y pierde textura. Es pasarla por 3 aguas o, como ha dicho Mar, un poco verla al punto y ya está. Incluso es lo que comentabas tú, las dosificaciones. De poner un poco sin lavar nos va a aportar un poco este punto de sal que ya la tiene. Por tanto, no queremos tampoco incluso lavarlas mucho para que no nos dé una elaboración dulzona. Bueno, yo trituro... Lavarlas en exceso, sí. Antonio, no sé si... ¿Me espero? Vale. Antonio nos ha traído esta, que es muy curiosa también, ¿no? A nivel de filamentos, ¿no? Es un poco codium, ¿no? Es un poco ramificada, pero también el hecho que sean, ¿no? Estos hilos, esta... Es muy carnosita para ensaladas, para en crudos. A veces encontrar algas en crudo pues es delicado y muchas veces las encuentras, pero no sabes cómo recogerlas de manera sostenible, con lo cual no están en el mercado. Pero esta es una gracilaria de cultivo que va muy bien y que realmente para cultivarla simplemente se rompe en trozos. O sea, nosotros esto se seguiría rompiendo y se sigue manteniendo en cultivo. Y bueno, es un cultivo que se llama vegetativo, ¿no? Es muy interesante. O sea, se rompe y va se deja creciendo. y ella misma va creciendo, se ancla, ¿no? en el suelo. Están en suspensión. Estos están en tanques en tierra y están de alguna manera en suspensión. También se puede hacer en el mar, pues en una cuerda, metiendo así estos ramilletes, los metes en un cabo y vas metiendo cada 20 centímetros y dejas un cabo a un metro y medio de profundidad abajo y van creciendo. Como si fuesen unas bateas, ¿no? de los mejillones que tenemos aquí, un poco. Lo que pasa es que tienes que meterlo en la época idónea. Esto de la temporada, no sé si la gente lo sabía, ¿no? Que las algas tienen temporada también. Sí, hay algas perennes, pero hay algas de temporada. Hay algunas de invierno que crecen con poca luz. Y esas, pues cuando vienen los días largos ya se mueren, y hay algas de verano. Inclusive hay algas que dependen de la profundidad donde nacen, que necesita que llueva para que aparezcan, porque si no el exceso de sal tampoco aparecerían, como el Nemalion, ¿no? Que es como un fideo, así del número 4, es todo un fideo de gelatina, así como si fuera codium, pero nace como en hilos. Y esta, si no llueve, no aparece, necesita que llueva. Es curioso para lavarse, ¿no? Sí, necesita bajar, ¿no? La salinidad del medio para que pueda crecer. Interesante. Acabo la crema. Venga. Entra otro formato de alga, ¿no? En este caso, en polvo, deshidratada y en polvo. ¿Y esta cómo las hacéis, Antonio? Sí, esto una vez que deshidratamos a baja temperatura, 32 grados, 35, para no perder propiedades, porque la gente busca las algas también nutrición, y después lo molemos también en un horno, o sea, en un molino que no coja temperatura. Muy bien. Aquí esta en este caso es una alga dulce, ¿no? Es muy interesante el tema del polvo, cada vez se utiliza más, por ejemplo, en panes. Claro. Incorporan un 2, un 4%, depende del alga, y hacen un pan de algas, que iría muy bien para un plato de pescado. Claro, y además el hecho de deshidratar el alga nos está concentrando no solo el sabor de la misma alga, sino la sal, que entonces la podemos usar hasta como condimento, ¿no? Nosotros siempre decimos que este formato, sobre todo esta que es la dulce, pero también la codium, que también está en formato, ¿no? En polvo, sirve como si fuese sal, ¿no? Sal. Perfectamente. Hay como 10 variedades y la verdad es que dan un juego fantástico, incluso para hacer una pasta, ¿no? Dan un juego fantástico. Pues mira, he mezclado esta alga dulce en polvo
con una picada, ¿no?, que lo llamamos aquí un majado, ¿no?, de frutos secos, perejil, un poco de ajo. Esto nos dará textura, nos dará sabor también cuando lo mezclas con la crema, ¿vale? Y nos aportará este contrapunto diferente a la hora, cada vez que vas comiendo, ¿no?, pues esta crema de garbanzos con el alga triturada. Como condimento también, Marc. Es la manera de usarlo, ¿no?, como si fuese una pimienta, un curry, un laurel. Y ahora que te veo, ¿no?, el morter, que es típico, hasta para hacer picadas también. Sí, claro, es la idea un poco del majado picada que hemos comentado. También ahora una manera también de mezclar muy tradicional. Ya ves, Antonio, también que nos llevamos las algas a terreno, a elaboraciones catalanas, nos las llevamos para casa. Hemos hablado de elaboraciones frías, ¿no? Hemos hablado de potenciadores de sabor y vamos a hablar también en elaboraciones calientes, ¿no?, tanto en guisados como hasta rellenos, ¿no?, también y de diferentes formatos. Y para eso necesitamos también conocer algas pues, que sean quizás más carnosas, menos fibrosas, ¿no?, que tengan sabor y que sea reconocible cuando se introducen dentro de... El wakame va muy bien. Aquí la idea es de hacer unas mini albondiguitas, también no usarlas como verdura, condimento, como potenciador, como estamos comentando, sino también como relleno, evidente, o como elaboración caliente, salsas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer unas mini albondiguillas. En este caso la base es vegetal, es legumbre, un cereal también, y lleva un poco de sofrito de cebolla. Vamos a darle ahora el gusto principal, que sería un poco añadirle estas algas picadas para después poder bolear y hacer estas albóndigas, ¿vale? Pues venga. También la parte nutricional, ¿no?, de las algas, hemos hablado de la parte... El wakame va muy bien, es potenciador, lo que tú dices, y tiene como 10 veces más calcio que la leche. Es muy interesante gastronómicamente y en textura va muy bien, ¿no? También se habla de las algas como fuente de proteína. Algunas, ¿no?, pueden ser hasta fuente de proteína. Sí, en el mundo vegano cada vez se utiliza más por la riqueza de proteínas y vitaminas y tal. Lo curioso de esto es que hablabas de rellenos. En Galicia, por ejemplo, uno de los platos típicos que todos conocéis es la empanada gallega, ¿no? Pues empezamos a hacer en una demostración las empanadas con algas y pescado, sardinilla o berberechos, y algunos nos miraban como locos. Hoy en día hay un montón de panaderías que venden las algas comercialmente, o sea, empanadas de algas. Cada vez hay más y no os podéis ni imaginar, ¿no? Y bueno, todo el mundo encantados. De hecho, nos llaman diciendo que es un éxito, ¿no?, porque potencian de alguna manera. Y además, ¿no?, parece que ahora también es tendencia, ¿no?, que la gente, si hay algas, aún no, tienen más interés para... Ha perdido un poco el medio, el miedo, vamos. O sea, realmente todos estos años llevamos trabajando para que la gente pierda el miedo y vea que las algas son una huerta del mar y que no son realmente esto que ves que la playa ha tirado fuera. Es lo que decimos, al final la mayoría de algas se pueden tratar como verduras, ¿no? Son las verduras del mar. Venga, pues mezclamos el alga con esta base, ¿no?, de mini albóndigas, así tal cual, con la mano, y evidentemente, pues como bien su nombre indica, le vamos a dar esta forma de pequeñas pelotitas que vamos a enharinar con un poco de harina de arroz y las vamos a cocer precisamente en el caldo que hemos infusionado, pues el bouquet garni que recordemos que lleva el alga kombu, para que esté presente pues en otra manera el alga en este plato. Ponemos un poco de harina. Antes me comentabas, Antonio, aprovechando que Marc está, ¿no?, haciendo boleando, haciendo las albóndigas, me explicabas algunos de los proyectos que estáis haciendo, ¿no?, de combinar, aparte de cultivar en mar, ¿no?, cultivar en tierra, y estos proyectos de aprovechar dos cultivos en la misma... Sí, tenemos un proyecto que es cultivo multitrófico de distintas especies. En este caso estamos cultivando con erizo de mar, es decir, cultivamos el erizo de mar, hacemos semilla para trabajar con las cofradías para repoblar, ¿no?, zonas que se están esquilmando, también un poco por cambio climático, un poco también por pesca. Y la verdad es que el agua que pasa un poco por los erizos después pasa por las algas y sirven, un poco todos los desechos sirven para que las algas se alimenten, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante porque, ya te digo, en el campo, por ejemplo, de los erizos, estamos recuperando zonas que estaban totalmente desaparecidas, pues incluso alguna por algún hundimiento del barco. Y la verdad es que es muy gratificante, ¿no?, ver cómo se pueden recuperar costas que estaban muertas, ¿eh? Y además son dos
de alguna manera viven simbióticamente. Las algas, cuando son mayores, los erizos también las comen en el mar, o sea, hay una simbiosis muy interesante. Esto lo hablamos ayer en la primera ponencia, ¿no? De estos cultivos multicultivos Sí. con acuicultura, Ahora en los este traemos, caso bueno. con ostras. Acá por las Sí. albóndigas. He escaldado ya un poco para que cuaje ya el almidón. Pondré una salsa de tomate especiada. Aquí sí que pondremos un punto de picante. Creo que es un buen matiz para aportar. Pondremos un poco de pimentón picante. Vamos a poner nuestras albondiguillas encima. 2, 3. Esto es como la sopa de 4, albondiguillas. Y vamos a acabarlo con tostada. un poco de yogur, que aquí sí que le vamos a mezclar un poco también de otra alga como condimento, en este caso la lechuga de mar. Y lleva un poco de sal, ahora le ponemos unas gotitas de aceite y con esto tendríamos ya... ¿no? Es muy interesante también combinar, ¿no?, lo que decíamos de las algas con productos que se alimentan de las algas, ¿no?, para potenciar el sabor. Sí, tiene realmente la cocina empieza así un poco, ¿no? Cocina de las algas empezó un poco por la combinación con pescado, que a su vez se retroalimentan. Pero cada vez se están utilizando más en combinaciones. Por ejemplo, el wakame que ha utilizado Aymar muy bien. El otro día pues hacíamos unas hamburguesas incorporándole algas y realmente la gente decía que mucho más digestivas, ¿no? Realmente se está aprendiendo, se sigue haciendo cultura de las algas. Nos queda mucho camino por hacer, pero bueno, ya hemos llegado hasta aquí, es muy interesante. Yo tengo una pregunta, Antonio. ¿Hay algunas algas, no les podríais haber puesto un nombre más sencillo? Hay que bautizarlas, tienen nombre en latín, Sí, ¿no? y hay que Es que bautizarlas. cuesta de aprenderlas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Tienen nombres muy locales. Por ejemplo, el codio tiene un nombre por allí que se lo da, que se llama ramallo de mar, ¿no? O sea, y hay algún pueblo que le llaman fregonas, pero no me gusta. Claro. No es comercial este. Bueno. Oye, por nuestra parte, al menos un poco la idea era de buscar diferentes ejemplos de diferentes usos, ¿no? Diferentes comportamientos de las algas, ¿no?, en combinación con otros ingredientes. Por tanto, que hay mucho camino, como bien comentas, y mucha cocina por hacer con las algas, ¿no? Exacto. La combinación de conocer las algas y aplicarlas, ¿no?, usar la cocina como herramienta para acercar las algas al consumidor y que, ¿no?, que sea Un poco los consejos, divulgativo, ¿no? claro, los consejos que dabas de no perder el miedo, lo que decís, ir probando poquito a poco y sorprenderán. Muy bien. Perfecto. Pues nada. Gracias. Ya estamos. Gracias por Pues- A todos. Un aplaudiment molt fort. Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Marc, Buspey y Adriana, esta masterclass de algas, como siempre, un gran placer, no solamente conocerte, sino ver esta posibilidad y cantidad y saber que desde hace cuántos años me he perdido. 27 ya. 27 Más de años, 20. o sea, es lo que hoy comentábamos con Antoni también, cuando te van diciendo los años que haces, que conoces a alguien, pues te llega al origen para mí de cuando te descubrí a ti y a este mundo tan apasionante que ahora en manos de los cocineros y cocineras pues hemos visto que tiene 1000 posibilidades. Y aparte del factor, diguéssim, acuático, que es donde estamos hablando aquí, el gastronómico, el potencial, nos lo mostraba ahora Marc, y vosotros no habéis parado de dar pie a todos los cocineros y cocineras, y si alguien quiere experimentar, saben que les mandas en 2 días las algas y pueden trabajar con ello. Exacto, yo además encantado de mandarles y por gentileza como vosotros de enviárselas sin ningún tipo de compromiso, gratis a cualquiera para que se anime a probar. Muchas gracias, Venga, muchísimas gracias. gracias, i és aquesta la part